respetada por sus colegas, pediatra y genetista, conocida por su investigación sobre las enfermedades raras y ahora parte del Ejecutivo Regional. Nuestra invitada es dulce pero firme y una trabajadora incansable. Hasta el momento ha sido de los pocos responsables políticos en reconocer que los tiempos de espera en la sanidad regional son inaceptables. Mejorarlos es el reto en mayúsculas que se ha marcado en su gestión. Hoy visita el plató de Trivium la consejera de Sanidad, Encarna Guillén. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Decía Gandhi que la salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Hoy nos preguntamos cómo está de salud nuestro sistema sanitario y, por qué no, cuántas piezas de oro y plata tenemos para mantenerlo en forma. Saludo en un minuto a mis compañeras, Esther Martínez, Marta Manda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a nuestra invitada de hoy, que no es otra persona que la consejera de Sanidad, Encarna Guillén. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a ir a las preguntas, ya vamos a entrar en harina porque tenemos un montón de cuestiones que preguntarle de su consejería. Y para empezar, para ponernos sobre el terreno, se ha escrito que usted llegó a una consejería plagada de minas, literalmente, y con algunos problemas internos y cosas que resolver. ¿Verdad, mentira o nada que ver? Pues como bien has dicho, al empezar, la salud nos atañe a todos. Y además la estructura del sistema tiene que ser una estructura que se vaya adaptando a los tiempos, por tanto es un proceso muy dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente nunca va a haber una estabilidad completa, siempre van a haber muchos problemas que resolver y por eso hay que estar preparado. Por tanto, desde ese punto de vista, el hecho de asimilarlo a un campo de minas pues puede tener algo de razón, ¿no? ¿Cuál es el balance que hace usted de estos primeros 100 días de gobierno? Lo están haciendo todos sus compañeros, dentro de los miembros del Ejecutivo Regional. ¿Cómo se ha visto usted en este inicio de legislatura? Bueno, pues en principio dentro de un equipo muy serio. Yo creo que el Gobierno regional ha dado muestra en general de que estamos en una etapa nueva, que queremos gobernar para las personas y por las personas y contando con las personas, y que además somos capaces de ir cumpliendo aquello que anticipamos y prometimos al inicio, ¿no? Y a pesar de que ha sido poco tiempo, esos 100 días de gobierno, sí es verdad que como digo, se han ido avanzando en aspectos muy relevantes a nivel del Gobierno regional y también a nivel de la Consejería de Sanidad. Yo creo que para nosotros era importante, y en mi caso concreto también, el establecer el contacto inicial con la consejería, el establecer los equipos nuevos de trabajo. Hemos dicho que realmente es una etapa nueva, incluso en la estructura de la propia consejería se ha cambiado el organigrama, sobre todo con la idea de que en ese proceso dinámico nos organicemos de manera que el paciente sea el centro del sistema y que todo lo demás esté pivotando a su alrededor. Hemos creado subdirecciones generales para garantizar la continuidad asistencial, que nos parece absolutamente prioritario, el no separar la atención primaria de la hospitalaria, el, como digo, garantizar ese proceso. Una subdirección general de humanización en ese sentido, en establecer circuitos adecuados, mapas de referencia y que el paciente pueda tener toda su información en el momento que lo precise, y eso va a ser un desarrollo que vamos a acometer a lo largo de la legislatura. Y como digo, en esos 100 días aparte, pues evidentemente sí que también se han podido ir acometiendo aspectos que eran importantes al inicio, ¿no? Pues aquí nos ocupa también la organización de todas las prácticas docentes de las universidades y
Y por supuesto el organizar, que ahora supongo que hablaremos de ello, uno de los problemas que para nosotros es prioritario y es la planificación del plan de ataque de las listas de espera, que nos parece un problema de salud prioritario. Y todo eso pues a hacerlo de una forma que nuestra estrategia vaya prevaleciendo en una dirección concreta, a pesar de las enormes incidencias que pueden surgir alrededor por ese campo que puede resultar un tanto inestable. Pues ya que lo ha mencionado, si quiere, antes de seguir con otras cuestiones, vamos a entrar en materia, en ese plan de choque que van a hacer para reducir las listas de espera. ¿Cómo piensan hacerlo? Porque es un problema que viene de muy atrás, usted conoce bien el sistema. ¿Hay margen de maniobra para gestionarlo mejor y hacerlo mejor en horario, digo, de trabajo de los hospitales, sin necesidad de abrir quirófanos por la tarde o de hacer tantas derivaciones a la sanidad concertada? Bueno, pues como dijimos desde el principio, cualquier situación exige un análisis minucioso, ¿no? de cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestra disponibilidad y cuál es el problema que tenemos que atajar. Y este análisis profundo se realizó desde el primer momento en el que aterrizamos el nuevo equipo en la Consejería y en el Servicio Murciano de Salud, y efectivamente lo que hemos visto es que, en principio, nosotros no podemos aceptar las cifras de espera que ahora mismo estamos manteniendo en la región, muy alejadas de la media nacional, sobre todo lo que es en el aspecto quirúrgico, aunque también nos preocupa lo que es las esperas en especializada, pero las esperas a nivel quirúrgico son las que están más alejadas, como digo, de la media nacional. En ese sentido hay que plantearse efectivamente de qué recursos disponemos, Y lo que está claro es que un hospital, pues en ocasiones no lo tenemos una inversión de infraestructura solo para abrirla de 8 a 3, sino que tenemos inversión para que sea utilizada con el mayor rendimiento. Entonces, en ese aspecto es importante considerar el deslizar horarios, el hacer autoconciertos, garantizando siempre que las jornadas ordinarias sean absolutamente óptimas también en cuanto a su rendimiento. Es decir, que han surgido en estos días también opiniones por algunas fuerzas sindicales en relación a, digamos, la posibilidad de que en el sistema se esté un poco manipulando esa situación. Yo creo que eso es absolutamente lamentable, ese tipo de manifestaciones, porque lo que nos interesa es que el ciudadano reciba la atención que precise. En ese sentido, analizamos nuestros recursos propios, nuestras plantillas, y lo que vamos a hacer es, dentro de ese plan de choque, organizar autoconciertos, que significa el que dentro de del propio sistema público podamos resolver esas listas de espera utilizando los quirófanos en horario distinto al de mañana, en horario por la tarde, ¿de acuerdo? Pero además, si nosotros tenemos más recursos, porque ahora mismo nuestro objetivo es al menos realizar 3.000 intervenciones quirúrgicas antes de que finalice el año, pues nosotros también vamos a utilizar aquellos hospitales que podamos concertar al sistema público, exigiendo las mismas garantías que se exige para las intervenciones en los propios hospitales públicos. En ese sentido, también cabe recordar que el concierto con hospitales privados no es una cosa nueva, tampoco es una situación a la que nosotros ahora mismo estemos desviando sin ningún tipo de control la posibilidad de las intervenciones, y además tenemos un informe muy reciente que, a pesar de esas voces en contra que siempre están de alguna manera alarmando sobre la posibilidad de que estamos intentando pues debilitar el sistema público, no tiene nada de razón, puesto que nuestro porcentaje de conciertos con la privada está en una de las cifras más bajas a nivel nacional. Por tanto, lo que se trata, y quiero subrayar, es que el ciudadano reciba lo que necesita desde el punto de vista público, a través de sus propios profesionales y recursos, o, en su defecto, para poder llegar a las cifras que son las óptimas a través de conciertos con centros sanitarios privados.
Lo de abrir los quirófanos por la tarde, que puede parecer bueno, una medida lógica, que supone para el sistema. O sea, una inversión en más personal, doblar turnos, meter peonadas. Efectivamente, vamos a ver, la inversión supone para todos los profesionales sanitarios, claro. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, todo el equipo que habitualmente se pone en marcha en cualquier jornada habitual de mañana. Todos se van a necesitar y por tanto es una inversión económica, estamos hablando de inversión económica, lógicamente. Nosotros estimamos ahora mismo que para el plan de choque de aquí a diciembre va a ser aproximadamente unos 2 millones de euros, ¿eh? Pero no nos queremos quedar aquí, porque lo que pretendemos es que nosotros a final de año no necesitemos plan de choque y que realmente lo que hagamos es, dentro del propio sistema y de una forma absolutamente normalizada, estimemos cuáles son las necesidades para que haya, digamos, un sistema de reducción crónica de la lista de espera y que las cifras que nosotros vayamos a obtener a final de año no precisen medidas especiales de choque. Ese será el momento en el que nosotros consideremos el objetivo cumplido y que sea la situación más óptima para el ciudadano. ¿Y dónde se ha hecho ese cuello de botella? O sea, ¿dónde está el atasco y por qué llevamos tantos años con el tema de las listas de espera? Bueno, hay que resolver muchas cosas, no es un problema sencillo. Muchas veces se alude simplemente a si recortes y tal, pero no es un problema sencillo, es un problema de, como bien he dicho al principio, el concepto de la sanidad es un concepto dinámico. Y es cierto que hay que trabajar en muchos aspectos, hay que trabajar fundamentalmente, ya no me voy a limitar solamente a lo que es la lista de espera quirúrgica, me voy a referir también a las especialidades. Es necesario, pues, en cualquier caso, mejorar cuáles son las relaciones entre la primaria y la especializada, hacer protocolos comunes que de alguna manera puedan haber incluso funciones y evaluaciones que se puedan hacer a otro nivel que no el hospitalario, y que las entradas a las listas esté perfectamente consensuada y protocolizada, como digo, entre profesionales de un nivel y de otro. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que variar un poquito nuestra estrategia a lo que es la atención de lo que ahora mismo va a suponer la mayor carga del sistema de salud, y es la cronicidad. Afortunadamente, nosotros, todo el avance científico y tecnológico que nos ha permitido aumentar la supervivencia, que es un dato absolutamente positivo. Cuando aumentamos la supervivencia en cualquier proceso, nos aparecen otro tipo de problemas. Bien, pues este tipo de problemas es otras patologías que nosotros tenemos que atender y que el ciudadano, los pacientes, van a necesitar estar asistidos. Entonces hay que organizarlo de diferente forma, hay que organizar de manera que nosotros tengamos estrategias específicas de cronicidad en la que participen todos los profesionales sanitarios, y eso es lo que vamos a poner en marcha. De esa manera nosotros además queremos dar énfasis a ese espacio sociosanitario, porque la salud y la enfermedad no solamente se refiere a ese estado, y la Organización Mundial de la Salud en ese aspecto lo subraya, de bienestar físico y mental, sino también social, porque influye en muchos aspectos de la vida. Por tanto, en esa estrategia de cronicidad no solamente tenemos que garantizar, como yo he dicho antes, la continuidad asistencial, la humanización hacia la persona en cuanto a la asistencia sanitaria, sino también todo lo relevante en cuanto al impacto social que eso puede ocasionar. Ese espacio sociosanitario también queremos desarrollarlo y poder permitir que nosotros ordenemos absolutamente toda la asistencia en relación a las necesidades que un paciente crónico puede tener a lo largo de su vida. Yo creo que esto también va a armonizar la situación y de alguna manera a controlar que esas listas de espera vayan creciendo exponencialmente. Entonces no es solamente un problema de analizar los recursos que estamos planificando para atender las necesidades de la población, sino también la estrategia que estamos utilizando. Y ahora mismo es un análisis doble y la solución debe ser múltiple, acometiendo, digamos, todos esos factores que están influyendo en que realmente esa sea la tendencia que nosotros estamos observando en los últimos años.
Pero cuando hablamos de reducir esas listas de espera, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es decir, usted ha comentado en alguna ocasión que la prioridad es que estos pacientes que tienen prioridad 1, es decir, que tienen una patología grave, que tengan un máximo de espera de un mes en una intervención quirúrgica. Es importante esa pregunta, porque ahí el asunto de grave quiero definirlo. Las intervenciones graves se intervienen todas brevemente, esas no entran en la lista de espera, ¿eh? Quizás sea una denominación que no es la más afortunada, ¿vale? Entonces, todas las intervenciones importantes, graves, que tienen que ser inmediatas, se están asumiendo en el sistema de salud regional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas que son y se caracterizan por o se denominan de prioridad 1? Pues son aquellas intervenciones que, no siendo graves, pueden tener, digamos, una necesidad mayor de ser intervenido lo más precozmente posible. Pero repito, y es muy importante porque el ciudadano lo debe saber, la intervención grave, todo aquel que precisa una intervención, pues una peritonitis, una apendicitis, un problema cardíaco específico que necesita una intervención urgente, un cateterismo, etcétera, se suelen realizar en los tiempos adecuados, ¿eh? Esto no entra en la lista de espera, ¿de acuerdo? ¿Qué entra en la lista de espera? Suele ser cirugías que tienen menos impacto, por ejemplo, pues la sustitución de una prótesis, la intervención de juanetes, la intervención de cataratas, etcétera, etcétera. Estas son las intervenciones que van entrando a esa lista de espera si hablamos de intervenciones. Y entonces esa prioridad 1 se refiere a aquellos que, si se demoran mucho más tiempo, pues pueden tener mayor probabilidad de complicaciones, ¿eh? Y esos son los que nosotros, como objetivo, queremos que la prioridad 1 no pase a esperar más de 30 días, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los objetivos. Y, por supuesto, que no haya ningún paciente en lista de espera que, por muy leve que sea la intervención quirúrgica que está esperando, pase de un año, ¿eh? O sea que eso con seguridad. Y además los tiempos medios, pues ir paulatinamente también disminuyéndolos, ¿eh? ¿Para esto hay un margen de tiempo? Esto le digo, hasta final de año. En cuanto a que la prioridad, efectivamente, en cuanto a que la prioridad 1 no pase de 30 días y que no haya ningún paciente esperando más de 365 días, aunque sea una cosa muy leve, nuestro objetivo es hacerlo antes de terminar diciembre. Consejera, hay una enfermedad que sí que, bueno, casi todas, pero esta especialmente es el cáncer, cuando hay que correr mucho para hacer todas las pruebas y para intervenir. Esto también entra en las que son urgentes y no llevan retraso ni lista de espera. Sí, normalmente sí, claro. Bueno, y a mí me gustaría preguntarle, porque ha hecho como Alicia en el País de las Maravillas, ha pasado de este lado del espejo al otro. Es pediatra, ha trabajado también como investigadora y exigía a la administración más recursos, más interés por aquellos agujeros que había que tapar. ¿Le ha cambiado la perspectiva o sigue exigiéndose ahora a sí misma esos mismos recursos y esa misma atención a los agujeros que hay dentro de la sanidad? Bueno, el paseo es interesante, ese paseo de ir atravesando el espejo yo lo considero muy interesante y enriquecedor, y al mismo tiempo yo creo que con la sensibilidad necesaria para saber cuáles son las necesidades y también ahora qué tipo de limitaciones pueden existir y cómo se tienen que conciliar todas las necesidades, no solo desde un punto de vista particular. Entonces, yo creo que es un ejercicio, como digo, enriquecedor, y efectivamente te das cuenta que los recursos son limitados, es verdad, que hay que establecer una estrategia sobre la que pivote las decisiones a tomar en todos los aspectos, y que es importante, y eso es lo que vamos a pretender desde la consejería, el ir reduciendo desigualdades y inequidades en los accesos a la asistencia sanitaria, desde las áreas o desde las distintas patologías. Y eso es digamos que es un hilo conductor lo suficientemente fuerte para dar consistencia a cualquiera de las decisiones que se vayan tomando. ¿Y a qué ha tenido que renunciar? Ahora que ha visto sobre la mesa los recursos que hay, las limitaciones, como dice, que tiene y las prioridades que tiene que poner, ¿a qué, como investigadora, por ejemplo, o como pediatra, a qué hay que renunciar? ¿A qué se ha dado cuenta de que no hay capacidad en el sistema para atenderlo? No renuncia a nada.
lo que creo es que hay que ser más imaginativo a la hora de tomar soluciones y de hacer aproximaciones más integrales a los problemas, es lo que me refería antes. Yo creo que ahora mismo no se debe analizar desde solamente un ángulo, hay que hacer una visual completa y ir pensando en opciones que previamente a lo mejor no se habían considerado, y admitiendo también que es muy interesante la participación de todos los agentes implicados y de la ciudadanía en este caso, para aportar soluciones a problemas comunes. Esto no quiere decir que la consejería, quiere decir, no tengo la responsabilidad de ser quien decide, no, en absoluto, sino que este tipo de decisiones también estén con un diálogo permanente y con la posibilidad de considerar otros recursos. Por ejemplo, para ir a ejemplos prácticos, durante este tiempo se ha hablado de investigación. Es obvio que la investigación necesita inversión. Si no investigamos no vamos a ir avanzando en posibles tratamientos alternativos, en mejora de la calidad de vida, etc. Y es cierto que al mismo tiempo seguimos teniendo necesidad de recursos humanos, de recursos a nivel de instituciones, de centros sanitarios, etcétera, que se tienen que ir pues actualizando, modernizando, etcétera. ¿Qué es más importante una cosa o la otra? Las dos. Pero probablemente en la investigación no solamente hay que pensar en inversiones públicas, hay que pensar en otras, también en otras opciones, como pueden ser mecenazgo, como puede ser crowdfunding, etcétera, y todo ello organizado de la mejor manera para servir al objetivo común, que es avanzar a nivel científico con la idea de mejorar la calidad de vida. Como digo, aspectos integrales. Se hacen muchas iniciativas distintas. Nosotros sabemos que ahora mismo, igual que la estrategia de la cronicidad, hay que activarla y pensar que es un punto central para ir modificando la asistencia a la población. Es absolutamente imprescindible igualmente el que nosotros potenciemos la prevención y la promoción de los hábitos saludables, ¿vale? Hay muchas iniciativas que pueden estar desde una u otra consejería, y es también el objetivo de este Gobierno coordinar absolutamente todo en esfuerzos comunes que hagan que realmente al final ese esfuerzo pueda tener un resultado y que nosotros además podamos medir y objetivar que realmente vamos en el buen camino. Entonces la idea es el ver integralmente los problemas, adoptar soluciones también integradoras con un poco más de imaginación y evaluar resultados. Y todo de acuerdo a una estrategia muy claramente definida para saber qué es lo que queremos en salud. Al paciente, ¿qué le importa? Al paciente le importa ser atendido lo antes posible y que sus necesidades se vean satisfechas. Pero, como digo, es muy distinto el considerar la estrategia que el sistema tiene que llevar cuando las personas tenían sus principales problemas en las infecciones, en la malnutrición, etcétera, ahora que son problemas de muchas veces de supervivencia tras la superación del cáncer, de otros problemas que anteriormente no se solucionaban y que hoy afortunadamente pues tienen la posibilidad de convivir con ellos. Y todo eso hay que ir combinándolo. Entonces es interesante el ejercicio, apasionante por otro lado, pero yo creo que a los 100 días yo no me voy a rendir de luchar por nada, ¿eh? Es muy pronto. El Gobierno está a la espera de aprobar el techo de gasto y de preparar sus presupuestos. No sin polémica, porque tenemos ahí el pacto de Gobierno con Ciudadanos que está impidiendo que se saquen. ¿Qué le parece que se esté retrasando ese asunto cuando usted y Educación son las que se llevan la mayor parte de Pues la dotación? a mí me parece que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y yo apelo a ese ejercicio de responsabilidad por la región de Murcia. Es básico porque tenemos que sacar los presupuestos para seguir avanzando en todos los aspectos, pero fundamentalmente, como usted dice, sanidad y educación se llevan la mayor parte de ese presupuesto, y además son cuestiones que para el ciudadano son absolutamente imprescindibles en que sigan funcionando. Entonces yo creo que lo que hay que pensar no es en intereses políticos, sino en intereses de los ciudadanos y de las personas, y a que podamos seguir caminando en dar la mejor asistencia y la mejor educación a los murcianos. De cara a la elaboración de esos presupuestos, aunque aún no se hayan podido concretar, ¿cuáles serían los proyectos o los asuntos a los que a usted no le gustaría renunciar? ¿Cuáles serían los fundamentales, los irrenunciables?
Bueno, fundamentalmente nosotros lo que vamos a poner en marcha, como digo, son estrategias a varios niveles. Potenciar, como digo, la prevención y la promoción de la salud. En esta misma semana hemos arrancado, por poner un ejemplo, hemos arrancado con la vacunación de la gripe. Yo quiero aprovechar el programa porque también durante los últimos tiempos han habido también voces que han puesto en duda la eficacia de la vacunación en general, y recordar que ahora mismo es una de las herramientas que a nosotros nos ha permitido evolucionar en conseguir un mejor nivel de salud de la población. Ya no nos tenemos que preocupar de las muertes secundarias e infecciones. Y en ese sentido yo quiero recordar que en cuanto a la campaña de la gripe, la vacunación de la gripe nos puede evitar el 45% de las hospitalizaciones por complicaciones graves. Eso es muy significativo y por tanto animo a que los grupos de riesgo, como son las personas por encima de 60 años, las personas que tengan entre 6 meses y 60 años que tengan enfermedades crónicas, las embarazadas, aquellos profesionales que estén trabajando con población de riesgo, como pueden ser profesionales sanitarios, incluso los estudiantes de ciencias de la salud, o los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, que también se relacionan con población de riesgo, se vacunen, porque es importante el que nosotros logremos una inmunidad comunitaria adecuada y que, en definitiva, podamos lograr que la gripe no nos sea una amenaza desde el punto de vista sanitario. Como digo, este es un buen ejemplo de que nosotros vamos a invertir este año 800.000 euros en este aspecto y no vamos a renunciar a seguir invirtiendo en programas de prevención como este y otros muchos que ahora mismo por cuestiones de tiempo no voy a relatar, sino este por la mayor actualidad. Programas, por ejemplo, de cribado de cáncer, que también estamos en la semana donde ayer fue el cáncer de mama y en los que estamos invirtiendo muchísimo presupuesto y en el que también recordamos que el 20% de las mujeres que son llamadas, por ejemplo, para hacerse sus controles de mamografía, etcétera, para la detección precoz de cáncer de mama, no acuden, y es necesario que esto se vaya cumpliendo para que el diagnóstico precoz nos permita un tratamiento más eficaz y, por supuesto, unas tasas de supervivencia que ya están llegando a el 86% en nuestra región, lo cual es una maravilla por lo que digo. Por eso, esa cuestión de la promoción, de la prevención, en ese y otros aspectos no vamos a renunciar. En cuanto a la asistencia sanitaria, como digo, va a ser prioritario el cambiar la estrategia, pero también el luchar de una manera ordenada y crónica sobre las listas de espera para que no existan, y eso va a estar dentro de los presupuestos. A nivel de los tratamientos, se habla del gasto farmacéutico. Lo que hay que es racionalizar en la medida de lo posible, pero no renunciar a tratamientos nuevos que pueden suponer el que cambiemos un pronóstico de una enfermedad. Y en ese sentido, pues nosotros realizamos inversión importante para tratamientos novedosos en hemato-oncología, en enfermedades reumatológicas, en enfermedades raras, el último año 18 millones de euros, y son cosas que nosotros no podemos renunciar desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, que aquel que necesite un tratamiento para mejorar su enfermedad no lo pueda tener. Por supuesto, también queremos, dentro de esos presupuestos, el contemplar la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales. Y es también un objetivo el ir recuperando paulatinamente pues aquellas pérdidas que en este momento más duro se han ido dejando en el camino. Y por tanto eso va a ser una cuestión importante. Ahora se está terminando una fase de consolidación de eventuales. Para el año que viene se quiere preparar también la oferta de empleo público y, por supuesto, el que impliquemos a los profesionales a trabajar en los objetivos que el sistema sanitario tiene para atender mejor a los ciudadanos, y con ello pues también a través de determinadas compensaciones que pueden ir en relación a la carrera profesional, etcétera. Lo ha dicho de paso, pero va a haber una nueva OPE el año que viene. Tenemos que ir planificando también ofertas públicas de empleo que vayan adaptando los recursos a las necesidades. Está dentro de nuestra planificación. ¿Y la planificación es hacerlo el año que viene o no? Probablemente ya empezar a convocarlo para el año que viene, sí. Consejera, también ha mencionado el tema de los salarios, que también es polémico, y el de el sindicato médico, que desde luego siempre está vigilante con la administración. Creo que el tema de la carrera profesional, hay incluso convocada, no sé, para el 28 de octubre una manifestación, si
no hay manifestación o no. No sé en este caso cómo van las negociaciones con ellos o si no se va a recuperar la carrera profesional. Es un complemento que tienen ¿no? los médicos y el personal. A ver, no es exactamente así. Ahora mismo el sindicato tiene una serie de cuestiones en relación a políticas desde el Ministerio que no tienen nada que ver con la carrera profesional. En ese sentido son las posibles manifestaciones que se están preparando para el día 28. No tiene nada que ver con aspectos autonómicos que pueda estar en relación a la carrera profesional. Eso es un aspecto que es independiente, absolutamente. Entonces, en esa situación de esa relación un poquito, ahora en estos momentos más enrarecida en cuanto a temas con el Ministerio, hay creo que una manifestación en Madrid, a nivel autonómico pueden haber manifestaciones, pero no tiene nada que ver a las relaciones, efectivamente. La carrera profesional está aparte de eso, es una cuestión autonómica y no tiene nada que ver con ese anuncio de posible manifestación, aunque en algún momento y en algún periódico eso se haya unido, no tiene nada que ver. En ese sentido, para nosotros ya hemos expresado lo que acabo de manifestar, y es que nos interesa que los profesionales no hayan desigualdades y hay que reactivar de nuevo la carrera profesional para que efectivamente pues, no hayan médicos enfermeros, etcétera, porque la carrera profesional va para todos los profesionales sanitarios, no solamente para médicos, pues que realizando la misma actividad haya desigualdades en cuanto a la posible obtención del complemento por la carrera. ¿Y qué le parece todo esto que ha salido con el tema de publicar o no publicar los salarios de los médicos y de los profesores, que ha habido bastante ruido alrededor de eso? ¿A usted qué le parece? Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de transparencia y que en ese sentido pues, se ha tomado la decisión a la que hemos asistido previamente. Sin embargo, también es cierto que ahora mismo estaban en consultas con la Agencia de Protección de Datos, si es necesario de esa manera o no, o sea, si es en relación a los puestos de trabajo y no necesariamente individualmente decir las características, etcétera. Y entonces yo creo que, teniendo todos esos datos, asumo que se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer en el momento en que vivimos. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre lo que puede ser el tratamiento a funcionarios de una u otra índole, es decir, funcionarios de la función pública, docentes o médicos. Pero sí que es cierto que es conveniente que la Agencia de Protección de Datos exprese realmente cuál es el dictamen en relación a la necesidad o no de incluir la identidad específica de los funcionarios. ¿Y hay algún inconveniente por parte de su departamento en publicar? Porque algún sindicato también criticaba que no se hacía por ocultar los sobresueldos que se estaban pagando en referencia a las peonadas a los médicos. Por parte de su departamento lo niega. Nosotros hemos dicho desde el principio que vamos a trabajar en la transparencia, pero en la transparencia para todo. O sea, vamos a trabajar en transparencia en cuanto a distintas áreas de salud, en cuanto a las listas de espera, en cuanto a lo que son los profesionales. Es decir, que no nos da miedo nada de eso, nos parece que es lo óptimo. Pero sí que es verdad que también hay que, de alguna manera, el no saltar por encima de lo que pueden ser distintas situaciones en cuanto a la confidencialidad. Por lo demás, yo creo que la transparencia siempre es positiva. Hay un dato que se publicó hace unas semanas por parte del Observatorio de la Exclusión Sanitaria aquí en la región de Murcia. Hablaba de que unos 40.000 murcianos no podían hacer frente al coste de sus tratamientos médicos. No sé si estas son las cifras que maneja también la Consejería y en caso afirmativo, sean estas o sean menores, en cualquier caso, no sé si hay previsto algún tipo de plan o de iniciativa para evitar que esto sea así. Bueno, yo creo que también, como en otras tantas cosas, medidas que se han tomado desde el punto de vista del control del gasto farmacéutico han sido eficaces en cuanto a el cambio de mentalidad en algunos aspectos básicos, como puede ser lo que todos conocemos, ¿no? El hecho de estar almacenando botiquines en casa, el de no tener aprecio realmente a tratamientos que muchas veces has comprado y que no ha habido ninguna adherencia, es decir, ningún seguimiento en realmente estar tomándote lo prescrito. La situación social puede ser mala para algunas familias y en ese sentido nosotros somos muy sensibles a mejorarla,
pero no es exactamente cierto que determinadas medidas que se han tomado hayan tenido el efecto directo de solo evitar el que determinadas personas se beneficien o no de determinados tratamientos, puesto que en esa situación el copago, que a lo que muchas veces se refieren, pues ha sido muy limitado y realmente controla absolutamente esa situación. Yo no veo el que realmente a lo mejor esas cifras respondan a la realidad, pero sí que es cierto que nosotros analizaremos todas las situaciones y vemos en qué sentido se puede mejorar. En estos meses, consejera, se habrá encontrado de todo, ¿no? En su gestión, días muy buenos y días malos. La vimos sonreír mucho en el Congreso de las Enfermedades Raras, que creo que ahí se sentía un poco aquí en la UCAM, con ese congreso un poco en familia. Además, el secretario general de Sanidad anunció una puesta en marcha de un programa piloto para acelerar el diagnóstico, ¿no?, de esas enfermedades raras que muchas veces cuesta diagnosticar para los padres que sufren mucho y para esos niños. Pedro Antonio también avanzó, Pedro Antonio Sánchez, el presidente, un plan regional para atender a las familias y a los niños. Me imagino que estará al tanto de todo y empujando, ¿no?, para que salga. Sí, en la línea que he comentado al principio de ir disminuyendo las desigualdades en la atención, pues hay sectores que clásicamente se han considerado más vulnerables en ese sentido, porque se les ha prestado probablemente menos atención por su desconocimiento. Desde hace algunos años somos más sensibles a lo que son las necesidades del grupo de las personas que pueden padecer enfermedades raras, y en ese sentido, como digo, que es un proceso dinámico, la asistencia sanitaria se debe adaptar a las necesidades de nuestra población. Aunque se digan enfermedades poco frecuentes, realmente en Murcia son 85.000 pacientes que con sus familias, y eso hace un número mucho mayor, van a necesitar este tipo de asistencia. Y desde el Gobierno regional, como digo, y desde la Consejería, pues se va y de hecho ya se ha iniciado una estrategia de atención integral para las enfermedades raras. Y por tanto eso es un paso muy importante para que pueda cambiar el panorama de estas personas y de sus familias en los próximos años. No es casual que el presidente, una de sus primeras reuniones tras la formación de gobierno, fue precisamente con el colectivo de enfermedades raras. Y en ese sentido pues expresa todo su apoyo a que vayamos mejorando la asistencia, como digo, para una población que realmente necesita el que nos organicemos en beneficio de su situación. Ya que mencionamos la UCAM, por supuesto no vamos a pasar esta entrevista sin preguntarle por las prácticas de medicina que han sido actualidad en las últimas semanas, ¿no? ¿Cuál cree que son las causas de esta polémica, que yo creo que todavía no está cerrada del todo? ¿Son causas políticas, económicas, ideológicas? ¿A qué cree que se debe esa oposición de las universidades públicas a que la universidad privada pague también por esas prácticas en hospitales públicos? ¿Cuál cree que es su opinión? Se lo pregunto directa y honestamente. Pues honestamente yo creo que no se atiende al interés general de la población cuando se intenta aumentar esa polémica, porque lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos dos universidades en las que está acreditado el título de medicina, y por tanto desde la Consejería de Sanidad nuestra obligación es garantizar que la formación práctica de los estudiantes que vengan tanto de una como de otra universidad esté absolutamente cubierta y sea de la mayor calidad. En ese sentido es en lo que estamos trabajando, y nosotros vamos en el día de mañana, para quien nos esté viendo, vamos a tener médicos que nos tienen que atender, que habrán realizado sus estudios en cualquier universidad, que tiene que tener garantizado, como digo, que la formación práctica sea la óptima y la adecuada. Y en ese sentido, pues desde el punto de vista legal, se defiende, por supuesto, que nosotros, en nuestros centros sanitarios, podemos proporcionarle esa formación práctica.
Dentro de todo ello, evidentemente saben que la situación ahora es que nosotros hemos prorrogado un convenio, que en el horizonte está la aplicación del Real Decreto y que nosotros queremos hacer toda esa aplicación con las garantías jurídicas absolutamente oportunas, y por tanto no hemos dado ese tiempo para poder analizar toda la situación adecuadamente. Mientras tanto, las prácticas para estudiantes de una u otra universidad deben de realizarse normalmente y así va a ser. Y además nosotros hemos dado un paso más este año, nombrando un coordinador desde el Servicio Murciano de Salud, coordinador regional de las prácticas docentes para los alumnos de una u otra universidad, que se encargue efectivamente de organizar a través de los datos que procedan de las universidades y de coordinar todo lo que sería esa situación de las prácticas para cada uno de ellos. Y de esa manera queremos que sea lo más pacífica posible toda esta etapa que concierne a lo que es el curso académico, y creemos que lo conseguiremos porque ahora mismo tenemos espacio suficiente para acoger a los alumnos de una y otra universidad. Consejera, ¿usted le han criticado que estuviera vinculada a la Universidad Católica como directora de la Cátedra de Genética Médica y de Enfermedades Raras, como si fuera un delito dar clase en la UCAM? De hecho, usted ha tenido que recordar que ha pasado por muchas más universidades y eso no tiene nada que ver y no creo que le vaya a afectar en el cargo. ¿Cómo ha vivido a nivel personal esta polémica y estos ataques? Un poco, no sé, el fundamento que puedan tener. Bueno, fundamento no tiene ninguno desde mi punto de vista, son absolutamente injustos. Yo creo que nos falta visión y perspectiva en ese caso para quienes mantengan esa posición en nuestra región. Creo que hay que pensar en grande, no hay que pensar en pequeño. Si pensamos de esta manera, estamos pensando en muy pequeño, en todos los lugares desarrollados del mundo y en los lugares, vamos a poner de ejemplo Estados Unidos, por ejemplo, pues nosotros podemos tener profesionales que se dediquen a la ciencia, pueden tener movilidad absoluta entre una y otra universidad, va a depender de lo que pues en ese momento se ajuste entre sus intereses y el ofrecimiento de instituciones determinadas, y se ve con absoluta normalidad. Aquí no va nadie en contra de nadie, simplemente eso, o tener una concepción mucho más moderna de lo que puede ser el establecer, además de tu práctica asistencial, una práctica docente y de investigación en lugares que probablemente te puedan ofrecer determinadas cuestiones que te interesan, y nada más. Por lo demás, también recordar que yo ahora mismo me dedico exclusivamente a la Consejería de Sanidad. Mi vinculación ahora mismo con el hospital y con la universidad por el momento se ha paralizado, y por tanto aquellos que siguen insistiendo en que soy consejera de Sanidad y al mismo tiempo soy directora de la Cátedra de Genética, pues decir que eso no es cierto, como ustedes saben, y que en cuanto yo adquirí el compromiso de mi cargo público, pues dejé estas situaciones previas en las que yo me estaba desarrollando profesionalmente. El interés del Gobierno regional, el interés de la consejera de Sanidad aquí presente, es el interés de las personas de la región, y para nada va a intentar el que sus trabajos previos, su vinculación previa, pueda de alguna manera el mediatizar las decisiones que pueda tomar desde la consejería, y eso tiene que quedar muy claro. Hay un dato que quizá también sea importante destacar en este asunto de las prácticas para los alumnos de medicina, y es que actualmente los alumnos que proceden de la Universidad Católica, de la UCAM, que van a realizar esas prácticas, son 90 frente a los 1000 de la Universidad de Murcia. Quizá en este asunto ha habido más ruido, ¿no?, que otra cosa. A la hora de buscar esa posible solución que evite problemas en el futuro y más polémicas de este tipo, vincular los hospitales públicos con alguna de estas universidades, ¿es esa la solución real? ¿Usted cree que eso va a evitar problemas en el futuro? Bueno, yo creo que fundamentalmente nosotros tenemos que contemplar cuál sea la legalidad y aplicarla, como digo, con la máxima seguridad jurídica. Y eso es lo que tenemos que hacer, analizar muy bien las situaciones, eso es lo que estamos haciendo, y en función de eso pues actuar. No se puede actuar al margen de ninguno de los decretos, y todo pues con el suficiente análisis y reflexión requerido, porque son decisiones de calado y por tanto tenemos que hacerlo adecuadamente, como digo, para pensar en la mejor situación para los estudiantes de medicina de nuestra región.
Pero se sabe ya el tema de vincular los hospitales públicos, había unas peticiones dentro de la Universidad de Murcia, es un asunto que también se ha tratado en la Asamblea. Estamos en pleno análisis en ese sentido, y supongo que enseguida, pues, en cuanto nosotros tengamos la planificación final, pero recordar que tenemos un tiempo y un periodo para aplicar el Real Decreto, que no es una cosa que tengamos que hacer en un mes, tenemos un tiempo que el propio Real Decreto nos permite para su aplicación, y en ese sentido pues vamos a ir trabajando, como digo, con las opiniones de los expertos y desde el punto de vista jurídico también con la máxima seguridad. Yo quería también decir eso en cuanto al pensamiento en grande. Tenemos que mirar que nuestra región siga progresando en todos los sentidos. No pasa en España ni en el extranjero. Tenemos que seguir eso, tenemos que hacer cuestiones como para el gobierno regional que son importantes, como son la educación, como es el mejorar las comunicaciones, la posibilidad del AVE, como es progresar desde el punto de vista de la agricultura, el bajar el precio del agua desalada. Han sido cuestiones que son importantísimos, el bajar los impuestos. ¿Todo eso para qué? Pues para que nuestra región siga progresando y pensemos de verdad en grande y no pensemos en estancarnos en detalles pequeños, de pequeñas circunstancias que a lo mejor son más fácilmente manipulables. Hay que pensar que necesitamos que el motor de la región de Murcia siga funcionando y siga funcionando para que el progreso llegue a cada una de las personas que componen nuestra región. Y eso hay que pensarlo desde cada uno de los puntos que yo creo que este gobierno regional está trabajando, y con el liderazgo de Pedro Antonio, de nuestro presidente, que creo que en ese sentido subraya diariamente y de forma cotidiana la importancia que tienen las personas para este gobierno regional. Hablando de personas, ¿qué va a pasar finalmente con los inmigrantes sin papeles? Al final, ¿qué clase de asistencia van a recibir? Pues ¿Y cómo se va a formular? Pues prácticamente ya la instrucción está a punto de finalizar, estamos en las últimas revisiones. La asistencia que van a recibir es la misma asistencia que cualquier murciano, y se hará a través de un documento específico. No puede ser la misma tarjeta, porque eso conlleva una serie de garantías a nivel de la salud en otros espacios que no son puramente el autonómico, que nosotros no estamos autorizados para garantizar, incluso como es el europeo, pero sí que lo que pretendíamos era que su asistencia fuese completa. Pues esta instrucción, que como digo en los próximos días ya verá su luz, pues la garantizará, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también de la prevención, porque ayer incluso también pude, o no sé si esta mañana, en algún sentido leer que no se van a beneficiar de los programas de cribado, por ejemplo, de cáncer. No, absolutamente tendrán acceso a todo. ¿Pero cuáles son deberán cumplir una serie de requisitos, ¿no? Un tiempo de empadronamiento aquí en la región de Murcia? Sí, nosotros el Ministerio indicó una serie de cuestiones en las que nosotros también opinamos. En principio, como un plazo sería unos 6 meses, pero no era absolutamente fijo, sino que podía también ser variable dependiendo de la comunidad. Nosotros consideramos oportuno el bajarlo a 3 meses, y además el considerar que su estancia en cualquiera de las otras comunidades nos servía para computar por esos 3 meses que se exigía de empadronamiento. Esto para en general. Nosotros, para la población que sería la población infantil, la de embarazadas o enfermedades crónicas, siguen siendo lo mismo, es decir, que incluso sin que nosotros veamos en el momento inicial que el empadronamiento de los 3 meses está cumplido, garantizar su asistencia. En general, en la instrucción también lo que nosotros vamos a recordar es que lo primero es garantizar la asistencia de las personas, y después ya nos ocuparemos de los problemas administrativos, pero eso también lo recordaremos a nuestros profesionales y a nuestros centros sanitarios. Más o menos tienen un número estimado de cuántas personas se podrían acoger a esta asistencia sanitaria, porque los datos que ustedes manejaban hace unos meses eran los de 2012, se hablaba de unos 5.000 inmigrantes sin papeles, pero bueno, hay que contar con que algunos de ellos han Claro, regresado. efectivamente, nosotros no tenemos cifras exactas que no sea por el cálculo que teníamos previamente, pero es cierto esa reflexión que después de 2012 también muchos de esas personas volvieron a sus lugares de origen por la situación económica. Por tanto, pues ahora en este momento yo creo que será
a partir de la instrucción y cuando soliciten la cobertura asistencial completa, pues nosotros podremos revalidar o esa cifra o realmente el poder llegar a la cifra más real que corresponde a la población que vamos a atender. Aquí hay que hacer un especial esfuerzo, sobre todo en la población infantil, de esta población inmigrante, por el tema de las vacunas, ¿no? Porque hay inmigrantes que a los niños no se las ponen o no llevan el calendario de vacunaciones como lo pudiéramos llevar nosotros, ¿no? Entonces, tener toda la información y... Nosotros, aparte de esa cobertura que queremos que... Bueno, los niños a las vacunaciones también tenían acceso antes, ¿eh? Esta instrucción no modifica esa situación. ¿Y qué ocurre? Pues como bien dices, puede ser que la información, por barrera idiomática, por situaciones sociales, no le llegue adecuadamente. Nosotros en ese sentido también estamos intentando, en un plan de humanización que va a corresponder a toda la ciudadanía, el que para poblaciones que puedan tener una dificultad idiomática en el momento del nacimiento, en su propio idioma, tengan una relación de los recursos a los que deben de asistir, de los programas que tienen y quizás un contacto específico para cualquier problema, el que puedan resolverlo a través de su propio idioma. Yo he vivido muchas situaciones previamente en la consulta donde efectivamente después de muchos años se necesita un intérprete para hablar con las familias y están en situación de relativo aislamiento. Y aunque tengan derecho a la asistencia, pues el hecho de desconocerlo o de ver cuáles son los circuitos que ellos precisan hace que no las pueden utilizar, y eso también es uno de los objetivos, el que tengan conocimiento pleno y se les facilite la llegada a la posibilidad de que se cubran todas sus necesidades desde el punto de vista asistencial y preventivo. Terminando con el tema de las vacunas, hay una que bueno, ha creado un poco de confusión porque se retiró. Creo que ahora se va a retomar la vacuna de la varicela en los bebés. Esta vacuna que se retiró de las farmacias y que dejó de dispensarse en el sistema, bueno, y no eran todas las comunidades, unas sí y otras no. En la comunidad de Murcia, ¿qué va a ocurrir? Se incorpora en el calendario vacunal. Previamente no estaba en el calendario, lo que ocurrió fue que si estaba en farmacias o no estaba, que era efectivamente una adquisición privada. Ahora de lo que se trata es que realmente se incorpora a partir de este próximo año al calendario vacunal infantil, de manera que ya está completamente regularizada. Los informes preceptivos de la Sociedad de Inmunología, de la Sociedad de Pediatría, el Comité de Vacunas, avalan su incorporación y, como he comentado antes, yo creo que la situación de nuestra población infantil ha cambiado muchísimo desde la etapa de las vacunaciones y gracias a eso podemos pensar en otros problemas médicos y no en la mortalidad y la morbilidad que causaron en su momento las distintas infecciones que actualmente están cubiertas por el calendario vacunal vigente. ¿Qué va a pasar no sé si está previsto, qué va a pasar con esos niños que no han recibido la vacuna en estos 3 años en los que ha estado en suspenso esa administración dentro del sistema murciano? Lo que se hace es adelantar la edad en el calendario del año que viene, y luego pues había ya incorporación de edades más tardías desde temporadas previas, y simplemente pues a partir de una generación, está ocurrido siempre que se incorpora en una edad determinada la vacuna, pues habrá generaciones que la vayan recibiendo más precozmente y otras en las edades más tardías, donde un porcentaje de esa población ha podido ser inmunizada a través del paso de la enfermedad. Pero bueno, esta siempre es una situación, digamos, que transitoria, que siempre ocurre cuando nosotros hacemos cambio con respecto a la incorporación de determinadas vacunas. Bueno, si nos queda poco tiempo, sí nos gustaría también echar la vista un poco atrás. Hace menos de un año le teníamos a usted sentada en este plató, un poco diferente, pero en este programa contábamos con usted venía como mujer del año. Ha pasado pues 6 meses, 7 meses y le tenemos aquí como consejera de Sanidad. ¿Usted se imaginaba, en algún momento de su vida se planteó la posibilidad de, como habíamos dicho al principio, de cruzar el espejo, ¿no? de ir al otro lado y formar parte del gobierno regional? No, en absoluto. Mentiría si dijera lo contrario, en absoluto. Lo que pasa que es cierto que bueno, pues la vida te pone en situaciones absolutamente inesperadas y esa es la grandeza de la vida, ¿no? Yo lo que sí creo es que desde mi forma de actuar, que es con absoluta responsabilidad, intento aprovechar, y en ese sentido hablaba también antes, intento aprovechar todas las oportunidades que hay para trabajar
y hacer cosas positivas que puedan repercutir en los demás. Y realmente ese es también el hilo conductor de mi vida, y yo estoy en ese sentido muy agradecida, no puede ser menos, a nuestro presidente, a Pedro Antonio, por haberme dado la oportunidad de trabajar para los murcianos desde la Consejería de Sanidad. Yo creo que es una oportunidad única, efectivamente, es una oportunidad de oro, y espero aprovecharla en ese sentido, el que mi paso pueda suponer pues un avance, un pequeño avance que vaya sumando con el esfuerzo de todos los demás y del resto del Gobierno para que la región de Murcia sea más y que las personas de la región de Murcia vivan mejor. ¿Y ha cambiado mucho su vida, su día a día? Totalmente. Es mucho más frenético. Nos decía que tenía una agenda muy apretada, la consejera de Sanidad siempre la tiene. ¿Ha cambiado mucho entonces? Sí, es indudable que el cambio es sustancial, el impacto personal y el impacto familiar es muy grande, pero yo creo que efectivamente merece la pena el esfuerzo, ¿no? Siempre el mirar por los demás y el mirar en grande el futuro es algo que estimula a que no sientas cansancio, sino que realmente te sirva como un motor que vayas encendiendo cada día y que a pesar de las dificultades, porque son muchas, esto no es el país de las maravillas, son muchas las dificultades, pero que realmente revalides el compromiso que adquirimos cada uno de nosotros en el momento de la toma de posesión y con nuestro presidente y con la región de Murcia. ¿Existe la conciliación en la vida política entonces o es una utopía? Yo creo que hay que trabajar mucho, esa conciliación es casi imposible, pero sí que existe la complicidad. El otro día en aquel debate lo decíamos, lo importante que es tener compañeros de viaje que te acompañen y que puedas tener objetivos comunes. Si no es así, es absolutamente imposible. Y en ese aspecto yo creo que también el hecho de cómo se haya vivido hace que pues, tu pareja, tus hijos entiendan lo que puede suponer ese objetivo y que también en definitiva ayuden a que eso sea posible. De otra manera, no es factible, pero ya digo que la conciliación es muy difícil cuando los horarios no existen y cuando cada día tienes que ir adaptando la agenda, y a pesar de intentar normalizar al máximo y humanizar no solo la asistencia desde la consejería, sino también la vida de todo el equipo, porque no es solo la mía, o sea, hay todo un equipo trabajando, que yo creo que estamos con una máxima ilusión y con una gran responsabilidad por hacer las cosas de la forma adecuada para que, como digo de nuevo, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas esas minas que puedan estar explotando, algunas que realmente respondan a la realidad y otras que son humos ficticios para interferir en el correcto funcionamiento y en ese camino que no hemos decidido a seguir, pero que a pesar de eso sigamos con ilusión trabajando cada día. Y yo creo que esto es lo que este Gobierno va a seguir haciendo, trabajar con compromiso, con ilusión, con fuerza, y pensando siempre en que no hay que plantearse el impacto personal, sino que hay que plantearse que cualquier esfuerzo que se haga por los nuestros, en este caso por los murcianos, merece la pena. Pues como mujer del año y como consejera siempre es un placer charlar con usted. Espero que haya estado cómoda y que quiera volver a repetir en nuestro programa. Y nada, desearos las buenas noches a todos. Encantada como siempre de hablar con la consejera, que desde luego la salud de los murcianos está en sus manos, y creo que por lo que el tercer grado que le hemos puesto está totalmente en buenas manos, y desearle toda la suerte del mundo porque tiene el mayor peso una responsabilidad muy importante para con todos. Pues ha sido un placer estar con vosotras y siempre que lo queráis aquí estaré de nuevo, y decir que, bueno, de nuevo, que toda la ilusión,
todo el esfuerzo y todo el compromiso por parte de todo el equipo que compone la Consejería de Sanidad y todos los profesionales que componen el Servicio Murciano de Salud para que verdaderamente los murcianos estén bien cuidados. Este es nuestro objetivo principal. Que estemos en buenas manos. Pues nada, a ustedes ya saben, se nos agota el tiempo, les espero el martes que viene en Trivium.